la parte de investigación y desarrollo. Ahora, si se trata de una entidad bancaria, podría ser la gestión de patrimonios. En el caso de gobierno, se encontrarán áreas donde hay muchas restricciones, controles de la privacidad sobre la información de obviamente de los ciudadanos, ¿no? Nosotros siempre tenemos un enfoque holístico, ¿no? Es decir, que siempre vemos más allá, vuelvo y lo repito, no nos enfocamos en un solo lado, y esto pues es importante para identificar qué áreas necesitan más seguridad que otras, ¿no? En cuanto al ciclo, esto es algo importante que quiero comentarles, que bueno, ustedes como clientes pues entienden que nosotros también tomamos el tema de seguridad de una manera muy seria, igual que ustedes lo hacen, ¿no? Ese es el ciclo de vida de desarrollo de software de seguridad que nosotros manejamos, ¿no? Entonces el ciclo inicia con entrenamientos constantes, digamos, a nuestros programadores. Constantemente estamos recibiendo requerimientos que escuchamos de nuestros clientes, entendiendo obviamente cuáles son sus necesidades, y con base en esos requerimientos pues creamos una plataforma de seguridad, o se crea una plataforma de seguridad, o agregamos seguridad o más seguridad a los dispositivos, ¿no? Una vez identifiquemos cuáles son los requerimientos, empezamos a trabajar sobre el diseño, sobre las amenazas que se pueden presentar, la arquitectura que se debe contemplar, el código utilizado, bien sea un código fuente abierto, digamos, o un código de algún tercero. En cuanto a la implementación, en este punto pues hay que enfocarse en la codificación segura, ¿no? Y la integración de esas capacidades con nuestros dispositivos, y obviamente asegurarnos en todo lo que tenemos que hacer para no dejar puertas traseras, ¿no? Luego pues seguimos ya con el proceso de verificación, donde realizamos una evaluación de vulnerabilidades. Se hacen pruebas dinámicas, se analizan los códigos y una prueba pues de penetración, ¿no? al dispositivo. El siguiente paso pues en cuanto a la liberación, ya aquí se realizan revisiones de seguridad final, lo que es al código fuente, digamos, abierto final, al plan de respuesta, y finalmente pues se genera el archivo que es el lanzamiento, que es finalmente viene siendo el firmware, ¿no? Que ya entregamos con todos esos cambios, ¿no? Pero aquí realmente en donde quiero enfocarme es en nuestro plan de respuesta, ¿no? Nosotros somos únicos en la industria en términos de nuestro plan de respuesta en cuanto a seguridad se refiere. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque nosotros somos los dueños de nuestra tecnología. O sea, ustedes cuando ven un dispositivo Lexmark, todo desde Lexmark. Inclusive si, por ejemplo, nosotros también creamos o las máquinas las vendemos a terceros, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos OEM, que es Original Equipment Manufacturing, es decir, que creamos dispositivos multifuncionales, impresoras para otros fabricantes, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el engine, o sea, toda la parte del motor, digamos, el desarrollo del código, o sea, del firmware que trabaja en el controller, o sea, la tarjeta, el system board, ¿no? O la tarjeta madre, ¿no? Y básicamente porque nosotros queremos tener control sobre esos aspectos, ¿no? Y la ventaja que tenemos con esto, como somos dueños de nuestra tecnología, podemos identificar cualquier vulnerabilidad rápidamente y entregar la solución. Digamos que nuestro objetivo es que en 10 días, después de una vez reportada la vulnerabilidad, podemos entregar el firmware o el código a nuestros clientes una vez, vuelvo y repito, que se encontró la vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de 10 días. Como máximo podrían tardar 14 días, y en la mayoría, digamos, si ustedes ven en la industria, puede tardar entre 60 y 90 días, ¿no? Y la razón es porque están usando un código de tercero, ¿no? Para manejar sus dispositivos, inclusive, pues incluyendo, no sé, fabricantes como Xerox o Hewlett Packard, ¿no? Ellos utilizan código de tercero para manejar las capacidades de seguridad de los dispositivos. Digamos que no únicamente ellos, en cuanto digamos a nuestros competidores, ellos no, o sea, deben entender cómo integrarse con esas capacidades de seguridad, sino que tienen que validar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Y si encuentran algún problema con eso, pues obviamente
el tiempo de respuesta se incrementa, ¿no? Digamos que esto nos permite a nosotros, como Lexmark, tener mejoras continuamente, porque vuelvo y repito, ¿no? Nosotros somos los dueños de la tecnología, podemos identificar qué se nos está, digamos, pasando por alto, y si hay algún gap o algún problema que encontremos, lo resolvemos de una manera pues más rápida y responderle a ustedes y a nuestros clientes pues de una forma más rápida que la competencia, ¿no? El siguiente slide, aquí pues básicamente pues quiero hablar de cómo nosotros hemos estado siempre un paso adelante, ¿no? Desde el primer día. Nosotros siempre hemos tomado, vuelvo y repito, el tema de seguridad seriamente, mucho antes del 2005, pero nuestro primer anuncio en cuanto a seguridad de nuestros productos fue en el 2005, ¿no? Presentamos un número bastante alto de capacidades en cuanto a seguridad se refiere, y muchos de nuestros clientes pues no las utilizaron, ¿no? en ese tiempo. Ay, perdón, aquí me pasé. Me voy a devolver acá. Ahí está. Un ejemplo que tengo para contarles con CVS, es una farmacia en los Estados Unidos, donde ellos empezaron pues a revisar la información al final del contrato, digamos, en las máquinas, donde revisando los discos duros de CVS encontró un riesgo, ¿no? En los discos duros encontraron información como registros médicos, identificaciones de las personas, registro de personas que habían estado en la cárcel, en fin, y otro tipo de información. Pero como vemos nosotros, como lema, ya teníamos capacidad antes del 2010, del 2010 que con estas funcionalidades o capacidades de seguridad ya podíamos mitigar el riesgo, ¿no? Es más, en el momento en que la mayoría de la industria estaba de alguna forma, por decirlo así, peleando con esto, pues nosotros no. Y lo que hicimos fue informarle a nuestro cliente, bueno, mire, señor cliente, usted actualmente tiene esa capacidad estándar en nuestro dispositivo, las cuales pues puede lidiar o resolver el problema que está teniendo, ¿no? Solo necesita deshabilitar la parte de encriptación del disco duro, realizar el borrado y posteriormente habilitarlo, ¿no? Esto pues para evitar entregar esa información después que se puede abrir una puerta ahí a nuestra red, ¿no? A la red del cliente. Nosotros agregamos más funcionalidades en el 2008, agregamos lo que, a ver si está por aquí, el que se llama Manual en Schedule HDD Wiping, que básicamente es un borrado del disco duro manual y que también se puede agendar, este que vemos aquí, en el 2008, y en el 2010 agregamos el Automatic File Based Wiping, que es esto acá. Entonces ya es un borrado ya más automático que simplemente lo podemos de alguna forma activar o no, ¿no? Entonces antes de lo nuevo que viene, pues nosotros tuvimos esas funcionalidades. Otro ejemplo de liderazgo en la industria fue en el 2012. Uno de nuestros competidores tuvieron una ingeniería en reversa, ¿no? De firmware. Pues esto me lo comentó pues nuestro experto en seguridad. Y para que sepan, bueno, este competidor fue Hewlett Packard. Hewlett Packard tuvo esta ingeniería en reversa de firmware, ¿no? Por el Columbia University Research Organization mediante un grupo de egresados, ¿no? De la universidad. Ellos hicieron pues la ingeniería en reversa del firmware, tratando de detener el papel, ¿no? En el recorrido, ¿no? Del papel. Trataron de detenerlo y ver si podrían de alguna forma prenderle como fuego, ¿no? A la impresora. Pues no lo pudieron lograr, pero pudieron detectar el papel y encontraron de una manera fácil de manipular el firmware, ¿no? El código de Hewlett Packard y poder controlar la impresora como ellos quisieran. Esto pasó en el 2012. En el caso nuestro, pues nosotros actualmente tenemos protección en nuestro firmware, y más allá del firmware tenemos protección en nuestros dispositivos en caso de que algún individuo maléfico, como digo yo, trate de varias formas poder acceder a nuestra firma digital, ¿no? En nuestro dispositivo o el mismo firmware. Esto es como para seguir mostrando pues nuestro liderazgo. Adicional a esto, pues quiero comentarles que esta misma entidad, o sea, el Columbia University,
quienes hicieron la ingeniería en reversa, pues actualmente es la compañía que trabaja en la seguridad de los dispositivos de Hewlett Packard, ¿no? Básicamente porque Hewlett Packard pues no pudo descifrar pues por ellos mismos, ¿no? Nosotros sí lo podemos hacer, agregamos más capacidades a funcionalidades. Si miramos en el 2016, Xerox, por ejemplo, anunció la funcionalidad de Role-Based Authentication. Esta funcionalidad, fíjense que nosotros la tuvimos, bueno, ellos la anunciaron en esa época para sus últimos modelos, y si vemos aquí en el 2008, nosotros pues lo tuvimos 8 años antes, ¿no?, que ellos. De nuevo, siempre estamos un paso adelante y seguimos pues mejorando, ¿no?, para ser pues más fuertes en seguridad y muy fácil de integrar con los ambientes pues de ustedes, ¿no?, de nuestros clientes. Vamos a cambiar acá. Bien, digamos, estas son otras funcionalidades que tenemos, pero igual se las podemos hacer llegar esta información de cuáles son las funcionalidades que tenemos para no quedarnos aquí mucho, pero este es un listado actualmente, o sea, del 2016 actualmente, pues tenemos esto y seguimos agregando más funcionalidades, ¿no? Digamos que con estas capacidades de seguridad que tenemos, pues el siguiente paso es tenerlas certificadas, ¿no?, nuestros dispositivos. Tenemos varias certificaciones acá, por ejemplo, pues la que dice CompCriteria, esta que está acá, es una certificación global, ¿no?, mediante varios grupos de seguridad. No es únicamente de Estados Unidos. Esta certificación global pues valida lo que hacemos, ¿no?, lo que decimos que hacemos, pero no únicamente valida las capacidades de nuestros dispositivos, ¿no? Nosotros solicitamos validar más de lo que Common Criteria o Criteria dice sobre la evaluación de las capacidades de seguridad, ¿no? Nosotros siempre vamos más allá. Encima de esto, pues nosotros tenemos algoritmos validados mediante FIPS, que es el US Federal Information Processing Standard, que en realidad no hay otro gobierno que esté revisando estos temas como lo hace Estados Unidos, ¿no? Digamos que el Lexmark utiliza el mercado de Estados Unidos para este tipo de certificaciones. Como tenemos presencia pues en Estados Unidos, pues podemos hacer uso de esa certificación, ¿no? Nosotros no miramos únicamente los algoritmos, digamos, para nuestros modelos de criptografía. Algo importante, el Lexmark es el primer fabricante que hace su propio modelo de criptografía para la protección de alguien más, o sea, de ustedes o de nuestros clientes. Adicionalmente, pues seguimos el estándar del NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, que aparece acá. Y pues para proteger nuestros multifuncionales e impresoras, ¿no? Pero no únicamente seguimos los estándares para los multifuncionales e impresoras, miramos la tecnología que está en los dispositivos, ¿no? Miramos los estándares de los PCs, por ejemplo, y los servidores, porque nosotros contemplamos los componentes que tenemos en nuestros multifuncionales e impresoras, ¿no? Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son motherboards, memorias, procesadores, tarjetas de red, puertos de USB, flash memory, la interfaz con usuarios, con personas, el teclado virtual que tenemos en el touchscreen, ¿verdad? Por otro lado tenemos un monitor, ¿no?, donde se interactúa con el dispositivo, que es la pantalla del que estoy hablando, del touchscreen que aparece en los multifuncionales o en la impresora. Y como pueden ver, esto suena más que una impresora o una copiadora, ¿no? Con esos componentes la mayoría piensa que es un PC o un servidor y básicamente lo es, ¿no? Nosotros tenemos los mismos componentes, ¿no? Por esta razón hay que ver más allá de la tecnología de un multifuncional o impresora, hay que ver el mercado de PCs o de servidores que usan puertos estándar, ¿no?, que nosotros usamos en vez de crear alguno. Es decir, nosotros siempre utilizamos los puertos estándar que están en el mercado, ¿no? También tenemos la certificación ISO, la 27001, la cual certifica cómo nosotros protegemos la información que administramos o manejamos en caso tal de que tengamos el compromiso de manejar o administrar servidores de impresión, ¿no? Nosotros certificamos todos los pasos que debemos realizar para proteger la información, que es un estándar
global, que es la ISO 27001. Certificamos por modelos, ¿no? Unos los que vengan con disco duro, otros sin disco duro, bien sea una impresora o un multifuncional, simplemente los certificamos. Ahí pueden encontrar información sobre esto en lexmark.com/security, pero eso se los compartimos más adelante. Bien, en el siguiente slide, bueno, digamos que todas esas capacidades que tenemos es porque pues nosotros pues hablamos con nuestros clientes y nos han ayudado pues a trabajar sobre áreas claves, ¿no? Donde existe, digamos, preocupación. Hay que ver que el fabricante tenga una protección sobre el sistema operativo. Por otro lado, también tener seguridad en el disco duro por su alto contenido de información. También debemos mirar la memoria USB donde se almacena información, y esta preocupación pues no es únicamente para solo un dispositivo, ¿no? Porque en el caso tal de tener, no sé, una buena buen lote o un leasing de dispositivos, digamos, y cuando se termine pues hay que revisarlo, como el ejemplo que les dije sobre CBS, y limpiarlos, ¿no? Al momento de entregarlos y que no se vayan con información, ya que si se entregan, pues obviamente con esta información se puede estar abriendo caminos de entrada a la red, ¿no? Otra área donde debemos preocuparnos es la protección de la red, donde hay dispositivos que se autentican, ¿cierto? En la misma red. La mayoría de compañías usan un tipo de autenticación, pero no quiere decir que sea la más segura, ¿no? Cuando hablamos de una autenticación más segura, pues no nos referimos a una configuración pues más compleja, va más allá de la simple autenticación con el DAP, ¿no? El estándar. Las herramientas utilizadas para administrar los dispositivos, pues tienen bases de datos que contienen mucha información de diferentes dispositivos, y probablemente pues tienen las contraseñas, cuentas de usuarios. Es más básicamente dependiendo de cómo la configuración de los dispositivos sea, ¿no? Y si es el caso, pues hay que tener un mecanismo para transmitir las contraseñas, la información de los usuarios, los diferentes cambios que se hagan de los settings o de la configuración, y esa plataforma, digamos que también debe estar segura, ¿no? Y algo que vamos a hablar es sobre la seguridad ya en el documento, ¿no? Porque, bueno, nos fijamos en todo esto que lo rodea aquí en el dispositivo, pero también queremos ver qué pasa con el documento físico, ¿no? Ya con el hard copy. ¿Cómo hacemos ese monitoreo? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, digamos que ahora vamos a profundizar un poco sobre nuestro sistema operativo, cómo protegemos nuestro firmware, sobre todo, digamos, la funcionalidad del iniciar y ejecutar la cadena de confianza, o sea, este que vemos acá, el Boot Run Chain of Trust, ¿cierto? Y cómo protegemos nuestro Embedded Solution Framework, que es donde nosotros tenemos nuestras soluciones que se ejecutan, pues las soluciones embedidas, ¿no? En cuanto a la protección de nuestro sistema operativo, es totalmente cerrado. Si a ustedes, digamos, les gusta la seguridad que tiene Apple, bueno, les va a encantar nuestra seguridad. Limitamos privilegios, no permitimos el acceso a la raíz de nuestros dispositivos, y no se pueden crear arbitrariamente códigos, digamos, y esto por la forma en que se encuentra protegido, ¿no? En cuanto a los programas, no es posible que se puedan acceder, ya que tenemos una seguridad en el firmware, tenemos hasta 3 niveles de protección, y esta seguridad pues la manejamos por familias, ¿no? de modelos, donde hay diferentes versiones de firmware. Y esto pues para evitar alguna ingeniería en reversa y evitar el impacto que se puedan tener por familias, por eso los manejamos en diferentes familias. Ustedes van a ver que inclusive por modelos o familias van a ver, en las familias van a ver las diferentes, digamos, códigos, ¿no? El firmware, varían los nombres y las versiones. Tenemos una clave asimétrica para proteger los programas y tenemos firmas digitales. Si alguna de ellas falla, bueno, el dispositivo ahí deja de funcionar. Cuando hablamos del Boot Run Chain of Trust, básicamente aquí se valida el dispositivo, que viene siendo una revisión y validación del kernel, ¿no? Como tal.
Algo importante para comentarles, la versión que nosotros, el sistema operativo es Linux, pero no manejamos las versiones que están en el mercado o que utilizan los PCs, ¿no? Nosotros manejamos nuestras propias versiones, digamos, es algo propietario que a medida pues los vamos modificando y manejamos unas versiones diferentes. Y estas cambian, vuelvo y lo repito, dependiendo el modelo y el firmware de la máquina, ¿no? Eso cambia. Digamos que en cuanto a la protección de datos, tenemos una completa encriptación del disco duro. Bueno, manejamos hasta 256 bits. Lo que es la parte de la encriptación. Tenemos certificados de módulos de encriptación. No es una partición, ¿no? Es todo el disco. Aquí la información que almacena temporalmente es borrada automáticamente para protegernos y bueno, y proteger a nuestros clientes. En cuanto a la memoria volátil, esta puede ser borrada, evita el mal uso de los datos, la configuración de los dispositivos, ¿no? Podemos asegurar el puerto de USB mediante una autenticación o simplemente deshabilitarlo, donde podemos imprimir, digitalizar y actualizar el firmware de una manera pues más segura o segura. En el USB, algo importante es que nuestras máquinas no pueden iniciarse desde el USB, ¿no? O sea, es decir, que coloquen una memoria USB y traten de hacerle un buteo desde ahí, no es posible. Sobre la auditoría, pues nosotros podemos incorporar el registro de auditoría del SIEM, que básicamente es el Security Incident Advanced Management Platform, donde podemos enviar todo el registro de auditoría en tiempo real, ¿no? Y estos registros pues pueden ser utilizados para un análisis forense, o sea, después de que suceda podemos hacer uso de esos logs o de esos registros para ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Si por alguna razón se tiene, digamos, una brecha de seguridad, estos logs se pueden analizar, ¿cierto?, para identificar la brecha. No creemos que seamos parte de esa brecha de seguridad, pero esta data se puede utilizar para ver la data que viene y va de nuestros dispositivos, ¿no?, todo lo que pasa por ahí. En cuanto a la encriptación del disco duro, pues no viene de fábrica, ¿no? Hay que hacerlo. Hay discos, por ejemplo, no sé, ya hay de mayor capacidad, pero 480 GB puede tomar 5 minutos la encriptación. Los trabajos algo importante para comentarles, los trabajos de impresión pues no van al disco duro, van a la RAM y se procesan en la RAM, ¿no? En la memoria volátil. Pero cuando se hacen, por ejemplo, copias o con duplex o digitalización en los dispositivos que tienen disco duro, automáticamente son enviados al disco duro, ¿no?, para acelerar ese proceso, pero los trabajos de impresión van a la RAM. Ahora, si es muy grande, entonces sí van al disco duro para agilizar ese proceso, ¿no? Bien. En cuanto a la protección de la red, aquí pues nosotros si cerramos todos los puertos, básicamente tenemos una copiadora, ¿no? Pero podemos de alguna manera aislar nuestros dispositivos cerrando los puertos que no sean necesarios. Nosotros los podemos cerrar, o sea, en la misma máquina está una lista de todos los puertos de TCP/IP que se pueden cerrar. Podemos restringir el acceso a dispositivos específicos, ¿no?, utilizando mediante la IP, ¿no? No tenemos un puerto en especial que se abra y se cierre sin que sea de su conocimiento, es decir, ustedes van en el multifuncional o la impresora, van a saber cuáles son los puertos que se utilizan, cuáles están abiertos, cuáles se pueden cerrar. No hay uno por allá oculto, digamos, que se abra y se cierre automáticamente determinado proceso, no, eso no lo tenemos. La red wireless, por ejemplo, aquí en este caso, pues obviamente pues nuestro dispositivo pasa a ser de confianza una vez que se autentique a la red, ¿no? Y esto depende pues de la seguridad que se tenga en la autenticación a esa red. Sobre el SNMP, estamos ya ofreciendo la versión 3, ya que pues en algunos riesgos, ya que hay algunos riesgos con la versión 1 y la 2C, pues aunque nosotros pues como no sé si lo alcanzaron a ver, tenemos mejoras en SNMP desde el 2005, ¿no? Algo importante sobre la tarjeta de red y fax, ¿no? Están separadas, está totalmente separada. Esto quiere decir que no hay comunicación entre ellas y ambas pues están protegidas, es decir, no hay manera que puedan ingresar por esa vía, ¿no?
Bien, digamos que en la parte del acceso y la comunicación segura, pues es un camino, ¿no? Para simplificar una configuración de seguridad para ustedes. Tenemos la capacidad de nuestros dispositivos de unirnos a un dominio. De la misma manera como lo hace un PC, así lo podemos hacer nosotros. Tenemos mecanismos de autenticación segura, que nuestros dispositivos se pueden integrar fácilmente con un Active Directory y nos permite incrementar las capacidades en la autenticación mediante el uso de tarjetas, ¿no? De proximidad, ¿cierto? Este tipo de tarjetas. Nos permite integrarnos con el CA, el Certificate Authority, que podemos automáticamente descargar e instalar en nuestros dispositivos, ¿no? Permitiendo al dispositivo validar, validar certificados para conexiones seguras. También podemos utilizar una solución embebida, o sea, que podemos instalar en la máquina, que nos permite intercambiar certificados, ¿no? Es decir, que podemos tomar nuestro Self-Signed Certificate, o sea, el certificado de nuestra propia firma, y ser firmado por un certificado CA, y así el dispositivo pasa a ser más confiable en la red, ¿no? Y poder intercambiar nuestro certificado con otro dispositivo. Y de esta forma, pues la integración es más completa en el ambiente, ¿no? Para poder realizar transacciones seguras en ambos sentidos. O sea, ya va a haber más confianza entre los dos puntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, herramientas donde pueden definir e implementar configuraciones automáticamente y específicas, que es pues nuestra herramienta de MarVision. Esa inclusive está en nuestra página, se puede descargar y no tiene ningún licenciamiento ni costo. Él se nos ayuda a verificar la configuración y digamos toda la parte cuando se aplican las políticas, la confirmación del dispositivo, aplicar configuraciones, actualización de firmware que pueden ser agendadas o se pueden actualizar inmediatamente, ¿no? Esa es como nuestra herramienta de administración, que también podemos manejar el tema de seguridad, ¿no? Algo importante que quiero recomendarles, que cuando tengan un Lexmark traten o lo recomendado es que siempre sea el último nivel de firmware, ¿no? O sea, traten de estar actualizándolo todo el tiempo, porque cada vez que nosotros hacemos una actualización o creamos un nuevo firmware, pues salen mejoras, ¿no? Y para proteger y tener pues más seguridad en nuestro dispositivo. Digamos que esto es lo que hemos visto en cuanto al, ¿se acuerdan los que les mostré este chat? Bueno, ya tenemos seguridad sobre protección del dispositivo, el disco duro, la parte con los usuarios, ¿no? La parte de autenticación, las diferentes herramientas, la protección de red. Y ahora vamos a ver cómo es el monitoreo, digamos, de esos documentos, ¿no? De ese papeleo, un monitoreo más seguro de esos tipos y el papel físico, ¿no? Y para esto, pues, tenemos nuestra solución que la lanzamos hace poco, que se llama Lexmark Secure Document Monitor, ¿no? Como para empezar y realizar como una especie de introducción, digamos que cuando encontramos preguntas de seguridad, pues es común que las organizaciones se centren en abordar amenazas externas, ¿no? Siempre estamos mirando que alguien de afuera pues nos va a atacar, ¿no? Y las posibles infracciones y riesgos que provienen del exterior, ¿no? A menudo pues se nos olvidan que las violaciones maliciosas y no maliciosas que ocurren internamente, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, en realidad, pues estas brechas de seguridad interna pues representan una amenaza real. Los empleados que comparten y acceden a la información a través de múltiples fuentes, tanto en papel como digitales, las amenazas internas van en aumento, ¿no? Y dado que muchos de los sistemas e infraestructuras de los negocios actuales no están preparados para manejar tanto el monitoreo en papel como el contenido digital, las debilidades de seguridad interna pues son difíciles de detectar y prevenir, ¿no? Entonces, como resultado, digamos, las filtraciones y brechas, pues obviamente están causando la pérdida de datos, que lleva pues a daños financieros y en algunos casos pues de reputación, ¿no?
pues estos digamos estos desafíos que nos encontramos en digamos en relación con el tema de estas amenazas internas, pues obviamente son a gran escala y ocurren más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Algo importante, volviendo a otros porcentajes, digamos aquí este estudio que hizo IBM, Security Services, indica que el 60% de los ataques pues son llevados a cabo por personas malintencionadas o por actores inadvertidos. Cuando hablamos actores inadvertidos son personas que inconscientemente al recibir, no sé, por ejemplo un correo electrónico en un link que les dice, dé un clic aquí y dan un clic ahí y ya enseguida pues están abriendo una brecha de seguridad. Esos son, digamos, actores que lo hacen de una forma inconsciente y hay otros que sí tienen esa mente maliciosa para causar o hacer daño en nuestras empresas, ¿no? Digamos que en otras palabras, más de la mitad de todas las infracciones de seguridad ocurren internamente. Además ha habido un aumento, digamos que ya viendo este número acá, del 36% en los incidentes de seguridad que afectan a las organizaciones gubernamentales, ¿no? Ya el tema de gobierno. Casi, por ejemplo, el 70%, aquí tenemos el 68% de los ataques a la red dirigidos en organizaciones de salud, esto fue como tenemos este dato del 2016, fueron realizados por personas internas. Por ejemplo, en el caso de salud, los registros médicos son muy apetecidos, o sea, y los venden, ¿no? Los venden en la calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, lo primero que nos preguntan es el nombre, el teléfono, la dirección, en fin, validan toda esa información. Y es por eso que son muy apetecidos, porque esa información siempre está actualizada. Entonces, eso tienen un valor bien alto para las organizaciones criminales que utilizan esa información, bien sea, no sé, para crear tarjetas de crédito, en fin, etcétera, lo que pueden hacer para causar daño, ¿no? Y más, digamos, de 200 millones de registros del gobierno, gubernamentales, se vieron comprometidos, digamos, el año pasado, ¿no? Digamos que el alcance y la frecuencia de las amenazas internas requiere un cambio de enfoque, ¿no? Para incluir la protección interna como parte, llamémoslo así, integral de la estrategia de una empresa o una organización para hacer cumplir la seguridad y prevenir la pérdida de datos, ¿no? Algo que mencioné anteriormente que era sobre la impresión insegura, ¿no? Aquí, por ejemplo, si bien puede ser que ya estén comenzando, digamos, a pensar en cómo proteger su red o dispositivos móviles de ataques internos, es importante no olvidarse de los datos impresos, ¿no? Y los dispositivos que están en riesgo en todos los días, ¿no? En una variedad de niveles, tanto multifuncionales, ¿no? Y básicamente porque en un informe reciente, el que mencioné anteriormente, que se llama QCIRCA, calificó al multifuncional como un punto débil, ¿no? En infraestructura de IT y seguridad. De hecho, el informe encontró que el 61% de las grandes empresas admitió sufrir al menos una violación de datos a través de la impresión insegura, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Pues es una brecha de seguridad que podría tener un impacto mayor y duradero en cuanto en cualquier negocio, ¿no? Y es importante, pues, obviamente tomar medidas para abordarlo, ¿no? Digamos que vamos a hablar de cómo Lexmark puede abordar esto, que ya es con nuestra solución del Lexmark Secure Document Monitor. Aquí digamos que está en qué consiste, pues básicamente el Lexmark Secure Document Monitor reside en el multifuncional, ¿cierto? O sea, es una solución embebida es muy fácil y una supervisión automatizada de copia impresa directamente del dispositivo, es decir, que básicamente captura de forma transparente y automática el contenido de información y la información del usuario de cada documento que se procesa a través del dispositivo, ¿no? Pues puede ser una transacción de impresión, copiado, un scan to email o cualquier tipo de escaneo o de fax, ¿no? Bueno, ya con esto pues podrán identificar quién está accediendo al dispositivo en un momento dado, comprender a qué datos, documentos e imágenes
se está accediendo a través del dispositivo y ver exactamente cómo se está utilizando, cómo se están utilizando pues sus máquinas, sus dispositivos, ¿no? Digamos que ya al capturar esta información, al recopilar esta información o los datos que se generen o se generaron en el multifuncional, podemos, digamos, ayudarlo a convertirlo lo que en alguna vez fue un enlace débil, ¿no? En una fuente de inteligencia valiosa que aumenta la seguridad. Pero para que su estrategia, digamos, la estrategia de seguridad interna sea integral, pues no nos podemos detener acá, ¿no? Aquí simplemente con esta solución lo que estamos haciendo, como para resumir, básicamente es una solución embebida que cuando determinado usuario envía una impresión, saca una copia o envía un correo electrónico o envía un fax, está capturando una imagen, ¿cierto? Me está capturando una imagen y la cual pues nosotros la podemos enrutar bien sea a un folder que está compartido para que, me voy a adelantar acá un poco, que ya vemos, nos podemos integrar con un proveedor de DLP, o sea, ya existente. Si ya ustedes tienen, por ejemplo, un proveedor de DLP, lo podemos manejar de esa forma. Podemos, inclusive, a través de nuestro equipo de servicios profesionales, tratar de una integración más completa, pero si ya ustedes lo tienen así, digamos, veamos cómo funciona, digamos cómo sería aquí en acción. Aquí en este caso, primero, vuelvo y repito, el XMART Secure Document Monitor captura el contenido y los datos de usuario de cada documento impreso directamente desde su multifuncional o impresora. A continuación, pues esos datos se enrutan a un sistema, ¿no? Para la supervisión. Digamos, como el XMART Secure Document Monitor puede integrarse perfectamente con cualquier sistema, digamos, que ustedes manejen, podemos enrutar los datos recopilados a la solución existente de DLP, que es Data Loss Prevention. Por ejemplo, estos Data Loss Prevention pueden ser, no sé, McAfee, Symantec, cualquiera de estos pueden tener este módulo o este componente. Si ya tienen este componente y ustedes ya lo vienen utilizando digamos, para hacerle un monitoreo a la red, a la información que ustedes tienen en los servidores, se puede utilizar también con la información que nosotros le entregamos, ¿no? Aquí pues una vez, me regreso, una vez se enruta, ¿no?, a su sistema o al sistema el contenido de la copia impresa, se puede monitorear junto con los demás datos, como les decía, o información que está recopilando de varios sistemas, redes, servidores. Algunos, por ejemplo, proveedores de DLP ofrecen capacidades adicionales como reglas y palabras claves preconfiguradas, banderas, digamos, o flags automáticas y alertas que le permiten agilizar la investigación. Aquí básicamente lo que nosotros entregamos, digamos, es la imagen y con una metadata, donde si, por ejemplo, si se tiene se podría colocar con un componente OCR, que a veces lo traen o en algunos casos lo tienen los DLP, para que ustedes puedan identificar cierta palabra clave. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, no, el proyecto X, esa va a ser la frase, y si se encuentra en alguno de esos documentos, para ustedes es un documento que esa persona que está imprimiendo, que está copiando, no lo puede hacer porque no tiene permiso no está autorizado para realizar eso. Entonces ya con esa información ustedes se pueden hacerle una investigación o hacerle seguimiento a ver por qué este usuario, por qué esta persona está realizando esta transacción sobre ese tipo de documento que no debería y que no tiene ninguna autorización, ¿no? Aquí los beneficios que tenemos, bueno, en cuanto a que es proactivo y preventivo, lo que pues permite detectar y predecir amenazas y detenerlas antes de que ocurran, ¿cierto? Infracciones en toda la regla. Como le decía, ¿no? Una vez que ustedes tengan todo el esquema o se tenga todo el esquema de alertas, ya pueden saber que esta persona, bueno, está sacando una copia, imprimiendo o una transacción multifuncional con este documento que no lo puede hacer. Entonces ahí ustedes pueden realizar la investigación, hacerle seguimiento, a ver hasta dónde va a llegar esta persona. Entonces ahí podemos, anteriormente digamos que una persona sacaba una copia y se iba,
y ya era muy tarde, ¿no? Para identificar cuál fue o ya el daño, ya es muy tarde porque el daño ya lo hace. Aquí con esto vamos a poder, en cuestión de minutos, podemos evitar que se haga algún daño o se filtre o existe una brecha de seguridad y saquen información confidencial de nuestras instalaciones o de nuestra empresa, ¿no? Está totalmente integrado a todas las partes digamos, de negocios y sistemas, conectado fácilmente a un proveedor, ¿no? Que ya exista, que es un DLP, y obviamente pues se puede utilizar los diferentes workflows o el sistema de monitoreo que se esté manejando. Automatizado, o sea, totalmente automático, o sea, esta solución simplemente se coloca o se instala en el multifuncional y se está ejecutando en el background y va haciendo esa recopilación de esta información, ¿no? Aquí pues para rastreo y archivado consistente, es decir, y confiable, ¿no? Entonces, toda esa información la va capturando y me la va guardando. Fácil de usar, pues, básicamente es una implementación bien simple, que no interrumpe nada en la productividad del multifuncional ni nada, no va a interrumpir ninguna tarea. Es flexible y personalizable para que pueda, pues, como lo mencioné anteriormente, establecer reglas y configuraciones que se ajusten, digamos, a la necesidad de usted o de nuestros clientes en cuanto a la seguridad y el cumplimiento, ¿no? Y ya con esto, pues, digamos, ya volvemos a nuestro slide original, que es donde ya finalmente, además de tener seguridad en todos estos puntos en todos estos puntos o áreas claves donde hay preocupación, ¿no? De que pueda existir alguna brecha de seguridad, pues terminamos con la parte del Secure Document Monitor, ¿no? Donde podemos identificar posibles o potenciales amenazas internas sobre, obviamente, los documentos físicos o digitales. ¿Ok? Creo que hasta ahí, creo que fui bien en el tiempo, Mónica, no sé si ahora ahí pues doy paso a... Sí, gracias, Germán. Sí, efectivamente, pues en este momento va a presentar la propuesta de valor de Aldora Lexmark, Juan Carlos Ayala, que es director comercial de Aldora. ¿Me confirman nuevamente si nos escuchan, por favor? A través del chat, por favor. Listo. Buenas tardes a todos. Germán, muchas gracias por tu amplia información. Y muy cierto, como bien lo comentas, hoy en día Lexmark ya lleva tiempo preocupándose por la seguridad de los clientes. Si mal no recuerdo, más de 12 años. Y aquí lo importante es que Aldora está trabajando de la mano con ustedes para seguir con esta misma corriente. Por algo llevamos más de 12 años como socio estratégico de negocio enfocados a ofrecer servicios administrados de impresión y servicios de gestión documental, integrando soluciones a lo largo de toda la República Mexicana, a más de 100 diferentes clientes y de todo tipo de industria. Les menciono algunas: bancaria, retail, salud, manufactura, aseguradora, laboratorios, de servicios. En esta diapositiva les quiero platicar cómo conforma nuestra propuesta de valor. Análisis de la situación actual. Este análisis, todo nace de un levantamiento, de un análisis puntual de las necesidades del entorno, del usuario, del proceso. Todo esto lo hacemos a través de un ingeniero de preventa certificado y calificado, donde nos va a ayudar a identificar todas las áreas de oportunidad y de mejora. Sí, todas las áreas de los clientes. Automatización de la base instalada como punto número 2. Uno de los puntos más importantes del levantamiento es buscar optimizar la base instalada con equipos acorde a las necesidades de la operación. Claro, sin ponerla en riesgo, ¿ok? Adicional a que podemos evaluar el hardware actual, considerándolo como un equipo productivo. Punto 3 que tenemos es el servicio proactivo. Hoy en día contamos con una mesa de ayuda que, en conjunto con un software de monitoreo,
nos ayudan a gestionar todas las cuentas y los dispositivos de los clientes. Analizamos el día a día la operación a través de este software, que nos ayuda a conocer el estatus día a día, minuto a minuto de los consumibles, y así poder programar la logística en tiempo y forma. Claro, sin importar la localidad en la que se encuentren, ya que nuestro alcance de servicio es a nivel nacional. Una de las estrategias de Aldora son los servicios preventivos. Esto nos ha dado un boom importante con los clientes, ya que nos ayudan a mantener de manera continua los equipos en producción. Un único contacto y niveles de servicio. Para Aldora lo más importante es el servicio y la atención al cliente. Por eso contamos con varios coordinadores de cuentas certificados en la marca y en ITIL, que nos ayudarán a gestionar y a cumplir con sus niveles de servicio, sí, con los niveles de servicio que firmamos con ustedes. Ya que estoy tocando el tema de los niveles de servicio, buscamos que dentro del levantamiento de información conozcamos las áreas, zonas, localidades críticas y a su vez realizar una estrategia para ofrecer una solución puntual. Esto para que tengan plena tranquilidad que de la mano de Aldora podrán tener una operación continua. Independiente de la dispersión de los dispositivos, perdón, me moví. Y una de las estrategias importantes de Aldora son los... Independiente de la dispersión de los dispositivos, solo tendremos un único contacto para la solución de cualquier tema o problema. Me muevo al siguiente punto, que es el plan de acción. Aquí buscamos trabajar de la mano con nuestros clientes. Sí, aquí es una toma de decisiones en conjunto para desarrollar estrategias que nos lleven al enfoque paperless y hasta poder generar procesos o flujos de trabajo que puedan hacer desde los mismos multifuncionales. Haciendo un énfasis puntual, un énfasis especial, lo más importante para Aldora es que nuestros clientes impriman lo que realmente se necesita imprimir. Facturación y reportes. Esto va de la mano con un único contacto. Al tener centralizada la información, nos da facilidad de poder emitir facturas y realizar reportes mensuales con base a las necesidades de ustedes. Con esta o estas herramientas podemos ayudar a dar seguimiento al punto que mencionamos arriba, que es el plan de acción. También buscamos darles continuidad al servicio, por lo que periódicamente se realizan reuniones para revisar los resultados de los planes de acción y niveles de servicio. Esto es meramente para tomar medidas de mejora y estas reuniones, dependiendo de la calendarización, las podemos hacer de manera semestral o de manera anual. Gestión de cambio. Hoy en día proveemos diferentes metodologías y propuestas para la implementación de los servicios. Todo esto, como lo menciono arriba, alineado a las necesidades de los clientes. Tenemos claro que cuando se realiza la implementación de los servicios administrados de impresión, puede existir resistencia al cambio. Por tal motivo, en Aldora los apoyamos para tener una rápida adaptación a la nueva tecnología, tanto para los usuarios como para el personal técnico o de sistemas, ya sea por medio de capacitación o guías de impresión. Soluciones. Como empresa de consultoría tecnológica, siempre vamos a buscar soluciones que mejoren la seguridad de su infraestructura, como es la impresión segura, autenticación mediante directorio activo, validación de identidad, autentificación unificada. Sabemos que la evolución tecnológica avanza día a día, por lo que buscamos ofrecer soluciones de vanguardia, como flujos de trabajo, extracción segura de datos y gestión documental. Como pueden observar, a través de la alianza de negocio con Lexmark, desarrollamos soluciones a la medida de sus necesidades. Muchas gracias. Listo, pues esta es la propuesta de valor de Aldora en conjunto con Lexmark. Y bueno, para finalizar vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, por favor a través del chat para irlas respondiendo.
Ok, Mónica, aquí yo tengo ya recibido algunas, entonces voy a leerlas. Y bueno, y procedo a responderla, ¿no? Una por una. Bueno, la primera. En caso de un ataque malicioso, ¿qué pasa con el dispositivo? O sea, imagino con la impresora o el multifuncional, ¿no? Digamos que la respuesta... Ahí me están escuchando, ¿verdad, Mónica? Sí. Sí. ¿Se escucharon? Ah, ok, perfecto. Digamos que aquí los dispositivos nuestros del Lexmark pues tienen capacidad de seguridad multicapa que mitigan, digamos, los riesgos asociados con los dispositivos que se utilizan como plataforma de ataque, ¿no? Por ejemplo, el firmware está encriptado y protegido por firmas digitales. Las actualizaciones, como mencionaba anteriormente, de firmware son muy importantes y la instalación de aplicaciones embebidas se pueden restringir o deshabilitar. Cuando se presentan, digamos, los crashes o los crashes, o que así como en Windows también pues se pueden tener en multifuncional, digamos, de firmware, detienen la ejecución y forzan el inicio del dispositivo. Es decir, que si como él carga primero el firmware, entonces si encuentra algún crash o algo, él detiene la ejecución y reinicia el dispositivo, ¿no? Lo que limita la exposición a ataques maliciosos. ¿Qué más puede ser aquí? Bueno, el código, ¿no? Arbitrario no se puede ejecutar en un dispositivo. El dispositivo, como lo mencioné anteriormente, no puede iniciar con una unidad de flash, ¿cierto? Los puertos, ¿no? USB están limitados a formatos de archivo específicos que están restringidos, digamos, archivos de Office. Ya en los últimos modelos pues soportan Office, en los anteriores pues soportan solamente pues archivos de imágenes, ¿no? Como PDF, JPG, etcétera. Y como lo mencionaba anteriormente, desde el 2010 los dispositivos Lexmark pues han implementado una tecnología de arranque segura, que es el Secure Boot Technology, ¿no? Que valida que el firmware instalado en la impresora sea un firmware original, ¿no? Del Lexmark, antes de que el procesador lo ejecute. Esto garantiza que cualquier, por ejemplo, alteración del firmware que está almacenado en la memoria no volátil, digamos de la tarjeta la tarjeta controladora, pues provoca un error, digamos obvio para el usuario de que el firmware no es original, ¿ok? Espero pues haya quedado clara la respuesta. Bien, vamos a ver, no sé si hay más en bueno, aquí tengo otra. Dice, el dispositivo debe reparar automáticamente un BIOS afectado al reemplazarlo con una copia dorada del BIOS protegido con hardware. Bueno, la respuesta es sí. En cada arranque, digamos, el proceso de inicio seguro, o sea, el Secure Boot Process, como lo mencionaba ahorita, del Lexmark, pues carga el firmware en la memoria de solo lectura, verifica que las firmas digitales con digamos con la raíz, ¿no? De confianza del hardware, y cualquier alteración, digamos, en el tiempo de ejecución se detectaría pues a través de nuestras comprobaciones de integridad continua, y un reinicio resultaría el firmware original de solo lectura. Quiero comentar algo, esto de copia dorada o gold copy, pues eso nosotros no lo tenemos, pero en reemplazo de eso nosotros lo que hacemos es que cargamos primero el firmware como vuelvo y lo repito, en la memoria para verificarlo antes de, y si ve que algo falló o algún problema existe, pues entonces vuelve y carga y restaura, pues hace el reinicio y hace un reinicio con el firmware original, ¿no? Okay. Bien, aquí hay otra pregunta. El algoritmo de detección de intrusos debe ejecutarse con frecuencia para detectar malware antes de que el malware comprometa la integridad del dispositivo. Bien, dice, bueno, aquí el firmware del Lexmark se verifica continuamente, ¿no? En el tiempo de ejecución, como lo mencionaba anterior, está como ligada al anterior. Cada vez que se carga desde de la memoria no volátil a la memoria RAM, pues no hay nada aleatorio, ¿no? En este proceso, ya que la protección se aplica de forma continua en todo el código, ¿no? A medida que se carga en la memoria. Entonces, por eso no va a haber ningún inconveniente por ese lado. Entonces, no sé si tú tienes alguna pregunta, Mónica, en el chat. Nos preguntan que si cualquier modelo de multifuncional
cuenta con el sistema LSDM. Bueno, hay unas máquinas que no es que venga, es una solución que pues que hay que instalarla, ¿cierto? Es licenciado está licenciado por Multifuncional y no todos los modelos lo soportan. Hay una lista que la puedo compartir, cuáles son los modelos que soporta. No todos, pero sí hay una buena lista de equipos que soportan esta solución embedida. Buena pregunta. Listo, pues no sé si haya alguna otra pregunta para que la puedan escribir y darle respuesta, por favor. Listo, pues Aquí. no, dime. No, que aquí tengo otra, dice, ¿cómo me aseguro de que el puerto de la unidad flash USB sea seguro? Entonces aquí, por ejemplo, el puerto de USB se puede deshabilitar o configurar por funciones, ¿no? La necesidad de seguridad del cliente. Digamos que esta característica de seguridad es estándar en casi en todos los dispositivos del EXMAR. Y bueno, pues y le simplificamos de alguna forma la configuración del dispositivo según corresponda, ¿no? Para determinado negocio. Digamos que el administrador puede deshabilitar el puerto USB utilizando el panel del operador o mediante la página web de la máquina, también pueden ingresar ahí y deshabilitarlo, ¿no? La funcionalidad del puerto también se puede desactivar durante el proceso de fabricación, pero o no se puede instalar en lo absoluto, pero ya como ya vienen, pero podemos de alguna forma colocarle seguridad a ese puerto de USB y se puede de alguna forma bloquear, ¿no? Para que no se utilice. Ok, esa era, Mónica, perdona. Sí, aquí nos están indicando que si puedes compartir la lista de multifuncionales o en dónde podríamos revisar los multifuncionales del EXMARK. Claro que sí. Hay pues está si quieres, yo lo que podemos hacer, lo hago a través tuyo y tú se lo compartes. Podemos hacer así. Yo aquí a tomar nota, entonces yo envío, es un documento inclusive donde tiene la lista de los que soportan, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, yo te envío ese documento, te lo envío y también pues te envío los links en la página del EXMAR donde se puede encontrar información sobre el EXMAR Secure Document Monitor. ¿Okay? Perfecto. Sí, Si necesita más información te pueden contactar y me avisas y con gusto nosotros le podemos hacer una llamada aparte. O poner en contacto también con las personas que están en México, digamos los diferentes los consultores que están en Lexman México para que puedan responderle cualquier pregunta también, ¿no? También puede ser de esa forma. Pero yo te envío esa información, Mónica. Sí, efectivamente, ya que yo la reciba, la puedo compartir. Y no sé si haya alguna pregunta adicional en todo caso de que no, para poder concluir. Pues creo que ya no nos están realizando ninguna pregunta adicional. En todo caso, les estaremos compartiendo la información y como bien lo comenta Germán, les podemos dar una atención más personalizada. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que tengan buena tarde y bueno, ya que viene el fin de semana, también buen fin de semana para todos. Gracias Mónica por tu tiempo. Gracias Germán, hasta luego. No, a ustedes, por favor. Hasta luego.